Buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que hayan podido estudiar y ver un poco las fuentes del derecho que habíamos visto en la clase pasada. La mayoría entregó sus trabajos prácticos, estaban muy bien logrados, estaban bien las consignas. Así que siguiendo en esa temática, vamos a ver ahora de forma específica cómo se dan las fuentes del derecho, para entrar luego a ver en nuestro derecho argentino cuál es la principal fuente de la aplicación de nuestro derecho del trabajo. Las fuentes tienen en forma pedagógica distinguir dos situaciones. Una situación que se llama de hecho o de situación real, que se llama fuente real, se llama fuente real, y la otra es formal. Dentro de las fuentes formales está lo que vimos en el trabajo práctico: la ley, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. Son las principales fuentes formales. También hay otras que vieron, que es las convenciones colectivas, las convenciones individuales, los laudos arbitrales, convenios colectivos, etcétera, etcétera. Otras fuentes formales, pero las principales que yo recalqué fueron estas. De acá va a salir una fuente formal, que es la Constitución, que es el tema que vamos a ver ahora. Antes de entrar ahí, para terminar el tema de las fuentes, en el práctico hemos visto fuentes formales, pero también existen fuentes reales. Y la fuente real significa esto: que sucede un hecho en la realidad, y ese hecho no tiene una ley. Por ejemplo, hoy una de las crisis del desempleo son las personas entre 40 y 60 años. 40, 60, 65 años son los que hoy, si pierden un trabajo por X motivo, son personas que están desempleadas y que nadie quiere tomar. ¿Por qué nadie quiere tomar? ¿Por qué el empresariado no quiere tomar? No quiere tomar porque ya es una persona que no tiene las mismas habilidades de diligencia que una persona joven de 20, 25 años. Entonces, un empresario prefiere contratar a alguien joven que va a rendir mucho más 8 horas que una persona de 60 años. Entonces, esa persona de 60 años, por más capacidad que tenga, el empresario apunta a alguien más versátil, más ágil, que sea más productivo en la mentalidad empresarial. Entonces, esa situación de desempleo hace que los empresarios, esta situación de desempleo, es real. Entonces, esta situación de desempleo genera una parte de la sociedad desempleada que necesita sus recursos, que necesita para vivir. ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Cómo yo le puedo decir al empresario que le contrate a él y no le contrate a uno de 25 años que también sale al mundo laboral? Entonces, ¿qué hace el Estado? Una de las ideas del Estado puede ser que, viendo esta situación, saque una ley, en base a que a esta situación saca una ley, y esa ley lo que hace es proponer al sector empresarial interesantes descuentos impositivos respecto a que si toma personal entre 50 a 65 años. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo es que aparece esta ley? Aparece porque en la realidad está esta situación. Para sacar esta situación de la actualidad, debe haber una ley que promocione, incentive al sector empresarial a que contrate este tipo de personas. ¿Y cómo uno seduce, incentiva? Bueno, dándole beneficio a la empresa.
¿Qué quiero decir con esto? Que esto es explicar qué es la fuente real y qué es la fuente formal. Entonces, la fuente real es un hecho que sucede en la sociedad que requiere una regularización. El Estado ve esa situación y busca regularizar. Entonces, esto genera la creación de una ley. Al tener esa ley, esta ley una vez que tenemos, pasa el tiempo, necesita modificaciones, pasa a ser una fuente formal. ¿Se entiende? Entonces, fuente formal y fuente real. Esto es una previa aclaración al tema. Ahora vamos a ver, entrando en las fuentes formales, que es lo que vimos, ley, costumbre, jurisprudencia, la doctrina, y que vimos en la clase pasada. Dentro de esas fuentes formales está la Constitución. La Constitución Nacional. Esta Constitución Nacional, argentina, que es la nuestra, tiene, como expliqué en la clase pasada, dos partes. La primera parte orgánica, la primera parte dogmática o de declaración de derechos y garantías, y la segunda parte, la parte orgánica, que se encarga de la parte de los poderes. En la parte primera, en la parte dogmática o declaración de derechos y garantías, vamos a encontrar los derechos individuales de las personas. Dentro de esos derechos individuales tenemos el artículo 14, que es una fuente, el artículo 14. En su primera parte, ahora lo voy a leer, dice: todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, a saber, de trabajar y de ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar, salir del territorio argentino, de publicar sus ideas con la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Esa es la primera parte que habla de los derechos individuales del artículo 14. Pero en 1957 hay una modificación a la Constitución Nacional y en el artículo 14, que yo le acabo de leer, se le agrega una segunda parte. En esa segunda parte se llama artículo 14 bis. Artículo 14 bis. Es la segunda parte de la Constitución y contempla esto: los derechos específicos e individuales del trabajador. Y ahí van a ver ustedes que van a encontrar que el trabajo gozará de la protección de las leyes, que hay condiciones dignas y equitativas de labor, que establece una jornada limitada de trabajo, que establece un descanso y vacaciones para todos los trabajadores, que ese trabajo tiene que tener una retribución justa, es decir, tu trabajo debe corresponderse con un salario digno, y ese salario, como debe ser, móvil, salario mínimo vital y móvil, y tu remuneración debe ser por igual tarea, es decir, si yo trabajo 8 horas y mi compañero trabaja 8 horas en la misma actividad, los dos debemos percibir la misma remuneración por la igual tarea, es decir, no debe haber una discriminación. Participación en producción y colaboración, es decir, que el obrero puede participar en cuanto a al trabajo responsable, diligente y que apunte a la producción y a la organización de la empresa. Protección contra el despido arbitrario, es decir, si tu trabajo se encuentra garantizado y si el patrón te despide porque así lo considera por cualquier motivo, debe indemnizarte. Eso se llama una protección, es decir, no es que viene y en cualquier momento tu trabajo se ve concluido o se ve rescindido por voluntad del empleador, sino que si él ejerce este derecho va a tener que sufrir con las consecuencias, es decir, pagar las indemnizaciones que corresponden por haberte despedido. Después entraremos en la unidad número 9 y hasta la 12 a ver en qué consiste los despidos. Pero estamos ahora en las fuentes. Y estas fuentes nos llevó a las fuentes formales. En las fuentes formales encontramos la Constitución. En la Constitución nos lleva a la fuente del derecho al trabajo y aparece el artículo 14 bis. Luego de que termina de hablar de los derechos individuales, hay dos partes más, que es la parte gremial o sindical y la parte previsional, que también corresponde como derecho a los
Pero ahora vamos a referirnos solamente al 14 bis en su primera parte, que habla de los derechos que tiene el trabajador en forma individual. Estos derechos que tiene el trabajador en forma individual vamos a encontrar en la ley de contrato de trabajo (20.744), que es una ley que yo ya les digo que ustedes vayan consiguiendo, que van a encontrar una leyes comentadas o leyes simples, pueden bajar también de internet. La ley 2744, y eso lo que hace es reglamenta cada uno de estos. Y esta reglamentación que hace la ley 2744 para la aplicación de estos principios es lo que nosotros vamos a estudiar. De eso consiste nuestra materia. Bueno, en el libro de estudio que yo les di, ustedes van a encontrar, a medida que van avanzando, van a ir encontrando el desarrollo de esto y la aplicación de cada uno de estos. Finalmente, dada esta introducción y esta breve explicación, vamos a tener nosotros como trabajo práctico estudiar este principio. Se trata de principio protectorio del derecho del trabajo. Entonces, este principio protectorio del derecho del trabajo surge cuando dice: el trabajo gozará de la protección de las leyes. ¿Qué significa esto? Por sentido común y lógica, vemos que ya cuando uno trabaja 8 horas, ya el trabajador está siendo protegido. Cuando uno tiene un descanso el sábado y domingo, ya está siendo protegido. Cuando uno descansa una semana, 15 días, un mes, que se llama vacaciones, ya está siendo protegido. ¿Por qué? Porque protege la salud y la integridad psicofísica del obrero. Entonces, todos esos son principios protectorios que se ven plasmados acá. Pero, para la aplicación de eso, este principio protectorio del derecho al trabajo se divide en 4 o 5, depende de qué autor, subprincipios protectorios, que es lo que ustedes van a averiguar en este trabajo práctico. Es sencillo, es fácil y es interesante ver cómo estos principios se aplican a la vida laboral. Es lo que ustedes van a averiguar. Este principio protectorio tienen que averiguar el principio protectorio propiamente dicha. Este es 1. 2. Principio de ageneidad. 3. Principio de conservación del empleo. 4. Principio de norma más favorable. 5. Principio de irrenunciabilidad. Algunos autores lo nombran de distintas formas, pero todos recaen en los mismos principios. La tarea a realizar es que ustedes busquen en qué consisten esos 4 o 5 principios y expliquen. Así que les estaré esperando para ver sus trabajos. Mándenme siempre al correo que me estaban mandando, y en la plataforma del IAES, en el boot, van a encontrar ahí mi dirección y también mi teléfono para cualquier consulta. Así que les espero. Desde ya, muchas gracias.